A los políticos, Acérquese a Jesús. a los políticos. Estamos buscando resultados. Los políticos constantemente, cada 4 años, están haciendo leyes, están haciendo para buscar resultados. Pues está bien, vamos a mirar a Nayib Bukele. Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Para comenzar este video quiero que veamos a Héctor Delgado, el antiguo Héctor el Father, ese que si son de mi época conocerán que era un reggaetonero muy famoso, muy conocido. Realmente estaba entre los top de reggaetoneros. Dime si has podido borrar el dolor tatuado en tu piel. Pero hoy es un reconocido pastor y evangelista y en una entrevista destacaba cómo Nayib Bukele reconoce a Dios, cómo Nayib Bukele cuenta con Dios. A los políticos, Acérquese a Jesús. a los políticos. Estamos buscando resultados. Los políticos constantemente, cada 4 años, están haciendo leyes, están haciendo para buscar resultados. Pues está bien, vamos a mirar a Nayib Bukele. ¿A usted le gusta cómo gobierna Bukele? Puerto Rico necesita un Bukele. A mí lo que me gusta es que él pone primero a Dios. Y como ha puesto primero a Dios y como ha puesto a Dios como primado en su país, hay resultados. Tenemos que acercarnos a Jesús. ¿Usted ha ido allá a predicar? No he ido, pero estoy luego de predicar y quiero conocerlo. Y sabe que Bukele, de las primeras cosas que hace Bukele, una vez se para en el podio, es dedicarle lo que vaya a decir en el nombre del Señor. Entonces, ¿estamos buscando qué? Resultados. Resultado. Escúchame, El Salvador era el país más peligroso que había. Lo sé. Uno de los 5 países más peligrosos. ¿Cómo puede ser que desde que este hombre llegó y puso a Dios primero? Yo no estoy hablando de política ni de colores. Estoy hablando de que este hombre puso a Dios primero. Los resultados cambiaron y ahora El Salvador se ha convertido En una de las ciudades más seguras y más prósperas. ¿Quién trajo ese resultado? ¿Lo trajo Bukele o lo trajo Dios? Dios. Gracias. Bukele fue el vehículo. instrumento. El instrumento. Entonces, pues los políticos están buscando resultados. Pues entonces tenemos que poner primero a Jesús. Por eso yo le preguntaba que cuál era el político que usted iba a recomendar para Puerto Rico, porque usted habla del Salvador, Bukele. Pues dígame en Puerto Rico por quién esta base de fe de 150,000, 200,000 cristianos deberían de votar. Dígalo El ahí. que esté alineado con Jesús. ¿Y cuál de ellos? Es el que la iglesia tiene que votar por él. Mire, tenemos 4 alternativas, no 5. Juan Dalmau. Tenemos a Javier Jiménez. Tenemos o a Jennifer o a Pierluisi, a Zaragoza o a Jesús Manuel. El que está alineado por Jesús. El que se atreva, el que tenga babilla de un paso de fe en las primarias y ponga un podio. Y, pues ese Pierluisi que lo hizo, ¿no? El que está alineado con Jesús. Como escucharon acá al ministro Héctor Delgado, muchas personas reconocen que es gracias a Dios el éxito en materia de seguridad en El Salvador. Muchas personas reclaman el tema económico y es algo obvio y razonable, pero cabe destacar que la economía ha mejorado sin duda para esas personas que ya no pagan renta. Está bien reclamar y exigir, pero es algo que hay que hacerlo con tranquilidad, no con paciencia, porque es algo progresivo. Primero había que mejorar la seguridad para que hubiera desarrollo en el país. Y alguien que sigue apoyando la gestión de Nayib Bukele y lo hace desde España es la política y abogada Macarena Olona, que decía lo siguiente en una entrevista en Las Cosas Como Son. Sin entrar en teorías conspiranoicas, la realidad objetiva es que hay unas agendas globalistas que lo que pretenden es robarle al pueblo, a los distintos pueblos, su soberanía y su capacidad de decidir. Una política firme de lucha contra el crimen va en contra de esas agendas globalistas. Y vosotros lo habéis experimentado en vuestra propia piel. Cómo en el momento en el que habéis decidido nadar a contracorriente, todo el aparato de esas agendas globalistas, con Soros al frente, se ha puesto en marcha para lanzar una atroz campaña de desinformación que habla de vulneración de derechos humanos en El Salvador, cuando lo que hace el presidente Bukele, cuando lo que hace el gobierno Bukele es proteger los derechos del pueblo decente. Que esto no significa no reconocer derechos a los criminales, por supuesto que los tienen. El presidente Bukele lo afirma claramente, claro que tienen derechos los criminales, pero cuidado, si hay que priorizar, lo que hay que tener muy claro son las prioridades. ¿Qué hay del derecho humano de la mujer a no ser violada?
que hay del derecho humano a no perder la vida por ser asesinados. Es que de lo que estamos hablando en El Salvador es que con anterioridad a la llegada del gobierno Bukele, los anteriores gobiernos habían intentado controlar a los terroristas, que eran realmente quienes controlaban al gobierno, no solamente a través de la corrupción, sino pactando una cuota del crimen, permitiendo, porque lo habían negociado, que se asesinasen 2 policías al día, 2 policías y sus familias. De esto estamos hablando. Así es como el crimen, el narcoterrorismo, campaba a sus anchas en El Salvador, como lo sigue haciendo en la actualidad en otros países. Pero fíjate, Nathan, lo acabas de mencionar y yo lo menciono en mi artículo. Precisamente en el día de ayer se produjo la firma de algo que es un hecho histórico. Paso a paso, decía el presidente Bukele, y se va cumpliendo. Paso a paso. Ayer se firmó lo que supone el nacimiento de la Alianza de las Naciones contra el Crimen. Y la primera firma fue la de adhesión del pueblo argentino a través de su ministra de Seguridad, Bullrich, que estuvo acompañando al ministro Gustavo Villatoro, exhibiéndole todas las medidas del Plan de Seguridad Territorial de El Salvador y que, tal y como dijo tanto el portavoz argentino como la propia ministra, luego de reunirse con el presidente Bukele, toman a El Salvador el modelo Bukele de seguridad como inspiración para aplicar en su propio territorio para luchar de manera coordinada contra el crimen y el narcoterrorismo. Yo solo puedo decir que ese paso a paso significa que acaba de sentarse la primera piedra de lo que va a ser un hecho histórico y que Argentina se sumarán, y no tardaremos en verlo, otros países que, rompiendo con las agendas globalistas, van a decidir que lo único importante es proteger a sus respectivos pueblos, que son quienes les han elegido y a los únicos a los que se deben. Como acabaron de escuchar, Macarena Olona haciéndole el aguante ya desde hace tiempo, no es que es de ahora y se cuelga de la fama y busca la fotito, ¿no? Esa como hacen algunos políticos ahora, que todos quieren el modelo Nayib Bukele. Claro, se dieron cuenta que la mayoría de la población apoya esa gestión y quieren un Nayib Bukele para sus países, entonces ahora muchos se cuelgan de esa popularidad y viajan al país buscando la fotito. Pero después en el país propio hacen completamente lo contrario. Ojo, no pongo en duda a los políticos que les cayó la ficha ahora de que el modelo Bukele es un modelo exitoso y quieren aplicarlo en su país, pero sin lugar a dudas hay muchos políticos que se quieren colgar de la popularidad de Nayib Bukele, de la fama y de su modelo, buscando la fotito básicamente. Y ahora les voy a mostrar un video del por qué Macarena Olona banca tanto el modelo Nayib Bukele y lo quiere tanto para España. Por eso ustedes venden que España nunca ha sido tan segura como en la actualidad, cocinando estadísticas donde lo importante son los delitos al peso y no su aspecto cualitativo. Para ustedes, la mayor parte de ustedes, lo importante ante un delito no es la víctima, sino cuánta política pueden hacer con su drama. Y para valorar eso, utilizan a las víctimas según el perfil del autor. Por eso, cuando el delincuente es extranjero, solo hay el silencio político y mediático. Y el caso reciente que hemos conocido es el de la niña, el de la menor salvajemente violada en Igualada, en Barcelona, por un agresor de 20 años, nacional de Bolivia, que llegó a España hace 6 años, estaba en situación irregular y cuando destrozó a la niña en Igualada estaba en libertad vigilada desde julio de 2020 porque había sido condenado por abusar de su hermana de 7 años y no se le había expulsado. ¿Saben por qué no abre este caso en los telediarios noche y día? Porque el autor no es español. Porque no es español, su víctima es invisible, hasta el punto que sus satélites mediáticos lo que hacen es lamentar su detención. Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad, pero no. Le viene muy bien a Vox, muy bien, le viene maravillosamente bien que el hombre detenido por una de las agresiones sexuales más terribles perpetradas en España de los últimos años no haya nacido en nuestro territorio. Artículo publicado por Carmen Chaparro. Y mientras el apoyo de este gobierno ha consistido en un tuit de nuestra gloriosa ministra de Igualdad, 2 días después de conocerse el hallazgo de la niña casi muerta, ¿saben qué reclamaba su madre? Reclamaba un mundo seguro. Y eso es lo que Vox propone, seguridad en nuestras calles. ¿Qué hacía este extranjero con antecedentes en la calle? Las secuelas de la niña violada durarán para siempre. Y para siempre es lo que este monstruo debería estar encerrado entre rejas. Para siempre y en su país.
nunca debería haber entrado en España, pero ustedes con sus leyes a quien protegen es al delincuente y no a las víctimas. La realidad, la seguridad de los españoles no les importa, tan solo su propaganda. Y las consecuencias las pagan los ciudadanos en las calles porque ustedes están jugando una macabra ruleta rusa con su seguridad. Y no solo está este caso que acabamos de escuchar que resaltaba Macarena Olona, sino que hay otro caso que ocurrió hace unos días donde unos marroquíes agarraron a palazos de béisbol a una persona. Y vamos a escuchar ahora, que esto es increíble lo que van a escuchar ahora, a Carmen Corazzini, que defiende la impunidad de estos criminales. Yo de todas formas lo que observo de este crimen es bastante poca sofisticación. Son tres personas que probablemente no tuvieran tampoco demasiados recursos porque utilizaron un simple bate de béisbol. No hace falta tener recursos para matar, no, pero Carmen. me refiero Por Dios, es que un puñetazo a la vale. perfilación de estas tres personas. Que vaya, que no son sicarios, que no son claro asesinos, que posiblemente... Bueno, sí, asesinos sí son. Sí, pero que no son killers. Me refiero con una dilatada trayectoria de delincuencia. Lo que quiero decir es que quizá no tuvieran la intención de llegar a matarle, sino de darle una buena paliza. Pero es que no lo de la intención... No los excuso, ya, Carmen, pero es que la intención está en su cabeza, y un batazo en la cabeza, tú sabes que si le metes un bate en la cabeza... Pero es que Antonia ha dicho que lo remataron, que en el suelo lo remataron, es decir, sí tenían intención criminal. Creo que tanto en España como en otros países sí necesita a alguien con las agallas que tiene Nayib Bukele para combatir el crimen. Y no defender de esta manera, como hizo Carmen Corazzini, a los criminales que impunemente asesinaron a batazos de béisbol a un inocente. Claramente se entiende por qué Macarena Olona, una de las pocas políticas españolas que exige el modelo de Nayib Bukele en España. ¿Qué se entiende defender el modelo Nayib Bukele? No solamente las capturas y la efectividad en atrapar a un criminal. En redes sociales vemos que ese famoso 3 Doritos después siempre es tendencia y siempre está implicada en la justicia salvadoreña. ¿Por qué se hace tendencia este 3 Doritos después en redes sociales? Es porque sale un pandillero haciendo señas, grabándose o tratando de extorsionar a una persona, y a las horas esa persona es capturada por la Policía Nacional de El Salvador. Y no solo eso, sino que la justicia actúa con mayor rapidez con la que lo hacía antes. Entonces muchos países necesitan aplicar este modelo de Nayib Bukele, no que un político vaya y se quiera sacar una fotito y que después en su país haga completamente lo contrario o haga todo mal sin haber entendido nada del plan de Nayib Bukele. Esto no quiere decir que los criminales no tengan derechos, pero sí hay que poner los derechos de la gente honrada por encima de los derechos de los criminales. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpenme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen a la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo,
Pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito. Cuando la justicia entienda esto, que hay que poner los derechos de la gente honrada por encima de los derechos de los criminales, entonces va a haber una real justicia sobre las víctimas de este tipo de delitos atroces. No sé si ustedes pensarán de la misma forma, pero bueno, esta es mi consideración. Si les gustó, denle un buen like y nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Chau, chau.